De Chechenia se ha hablado y filmado mucho. En mi canal hay casi 10 videos sobre las guerras chechenas o algunos de sus aspectos. Pero desafortunadamente, de alguna manera hemos evitado hablar de lo que le pasó a Chechenia después de que terminó la guerra. ¿Cómo es la Chechenia moderna, la Chechenia de Kadyrov o la Chechenia de Putin victorioso? Hoy vamos a analizar este sujeto único en todos los sentidos de la Federación Rusa, prestando especial atención a la dictadura de Ramzan Kadyrov y su clan, así como a las particularidades de las relaciones con las autoridades centrales y personalmente con Putin. Por supuesto, hablaremos sobre las represiones y la situación de los derechos humanos en Chechenia, e intentaremos responder a la pregunta de cómo es posible que la Chechenia derrotada reciba tributo regular del vencedor. Naturalmente, hablaremos de los valientes kadyrovtsi, que se cubrieron de una fama imborrable en Ucrania, y, como siempre, intentaremos modelar un poco la situación para los próximos años. Aquí solo tenemos información objetiva y lo más equilibrada posible. Me llamo Semyon, del canal Mega Show Televisión, y nos sumergimos en un mundo donde manda el fiel soldado de infantería de un exteniente coronel de la KGB. Chechenia. Después de la guerra, la Segunda Guerra Chechena, gracias a la cual, de hecho, Putin llegó al poder supremo, en general terminó. Para la primavera del año 2000, las fuerzas restantes de la República de Chequeria se retiraron a zonas montañosas inaccesibles, donde continuaron la lucha de guerrillas contra los ocupantes rusos. Y así siguió casi una década más. El régimen de operación antiterrorista en el Cáucaso fue cancelado solo en 2009 y el último caso de enfrentamiento armado se registró incluso a principios. Sin embargo, en realidad, toda esta lucha clandestina ya no podía cambiar el simple hecho de que Chechenia había sido derrotada y devuelta al seno de Rusia. Sin embargo, esta Chechenia ya era muy distinta a la de 1991 antes de proclamar su independencia. Así, incluso Putin y su grupo de chequistas y mafiosos tuvieron que considerarlo. Para el pueblo checheno, estas guerras fueron una verdadera tragedia. Se desconoce el número exacto de víctimas por el silencio de las autoridades rusas o la cobertura unilateral. Se destacaban las bajas federales, y todos los chechenos muertos, civiles o militares, eran considerados militantes o colaboradores. Sin embargo, fuentes independientes, y en primer lugar, organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, estimaron las pérdidas totales entre la población de Chechenia entre 50 y 80. Algunos incluso elevaban esta cifra hasta 100.000. Además, no menos de 200.000 refugiados se vieron obligados a hacinarse en las vecinas Ingushetia y Dagestán. También fueron destruidos o quedaron completamente inutilizables más del 70% de las viviendas empresas industriales, instalaciones de infraestructura social, hospitales, escuelas, universidades, así como las comunicaciones, carreteras, puentes, sistemas de abastecimiento de agua, alcantarillado, suministro de electricidad y gas. En especial sufrió la capital chechena, Grozny, donde casi no quedó piedra sobre piedra. Los bombarderos rusos realmente se esmeraron aquí. Por eso, en 2003, la Organización de las Naciones Unidas reconoció oficialmente a Grozny como la ciudad más destruida del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. En general, para principios de los años 2000, Chechenia parecía una verdadera zona de destrucción postapocalíptica, con barrios enteros convertidos en montones de ruinas, y su población estaba física y moralmente destrozada, la economía prácticamente destruida por completo. Estos acontecimientos dejaron una huella profunda prácticamente en todos los chechenos y, de hecho, sentaron una base fértil para el establecimiento de la dictadura de los Kadyrov y la llegada al poder de los kadyrovtsi. Para mantener un control duradero sobre Chechenia y evitar el surgimiento de una nueva guerra, el Kremlin utilizó una táctica bien probada, conocida desde la antigua Roma: divide y vencerás. Es simple, divide al pueblo checheno amante de la libertad. Y entonces, definitivamente, no podrá unirse para luchar contra los invasores. Y en primer lugar, era necesario sembrar la discordia entre las élites locales, domesticarlas y hacerlas propias, si no a todas, al menos a una parte de ellas.
Putin no escatimó recursos para esto y el clan de los Kadyrov se convirtió en uno de los suyos para Moscú. Incluso al comienzo de la Segunda Guerra de Chechenia, Putin logró atraer a su lado al principal líder espiritual de Chechenia, el muftí Ahmad Kadyrov, quien durante la Primera Guerra de Chechenia apoyó la independencia de Chechenia y públicamente declaró el Gazabat a Rusia, es decir, una guerra santa contra los infieles. Su hijo Ramzan alardeaba de matar a su primer ruso a los 16 años. Sin embargo, tras unos años, los Kadyrov cambiaron totalmente y se volvieron el principal apoyo de Rusia en los territorios ocupados, siendo los principales colaboradores chechenos. Sin embargo, a los Kadyrov esas acusaciones no les afectan. En el verano del año 2000, Putin puso a Ahmad Kadyrov al frente de la devastada Chechenia. Ramzan obtuvo un cómodo puesto como jefe del Servicio de Seguridad, que era agencia de inteligencia y guardia personal de Kadyrov padre. Así se formó el núcleo de los futuros Kadyrovtsi, y su número seguía creciendo. Así comenzó la chechenización de la guerra, chechenos luchando entre sí por intereses rusos. No podría haber un mejor regalo para Moscú. La traición de los Kadyrov no pudo pasar desapercibida. Los patriotas chechenos organizaron varios atentados contra ellos y uno de ellos tuvo éxito. Durante la celebración del 9 de mayo de 2004 fue volada la tribuna gubernamental en el estadio de Grozny. Por las heridas recibidas, Kadyrov padre murió casi de inmediato y 22 días después, en circunstancias no esclarecidas, murió su hijo mayor, Selimjan Kadyrov, a quien muchos veían como el heredero de la historia. No son raros los casos en que los hermanos mayores impiden a los menores llegar al trono y el trono le tocó a Ramzan, quien lo mantiene hasta el día de hoy. El acuerdo con Putin y su esencia, para entender el verdadero estatus de Chechenia y los poderes reales del clan Kadyrov, es necesario analizar los acuerdos que determinaron el desarrollo de Chechenia durante décadas. Los acuerdos no fueron con el Kremlin, sino solo con Putin. Y formalmente no se firmó ningún otro acuerdo con nadie más. No existe su texto exacto. Solo contamos con observaciones, conclusiones lógicas e investigaciones periodísticas basadas en algunos datos internos. Sin embargo, hasta para el habitante más ingenuo de Rusia, es evidente que Chechenia destaca entre las regiones, aunque legalmente no tenga ningún privilegio. El acuerdo entre Kadyrov y Putin se hizo a finales de 1999 o principios de 2000 y luego fue ampliado y complementado. Tras la llegada de Ramzan al poder, fue renovado y confirmado por el enano del Kremlin. Si resumimos toda su esencia en una sola frase, es un intercambio de lealtad por autonomía y recursos, algo así como un trueque directo. Los Kadyrov te somos leales, Vladimir Vladimirovich, pero solo mientras nos pagues y no amenaces nuestro poder. En la propia Chechenia, todo es simple y directo, como en la Edad Media, una relación tipo vasallo-suzerano. Y de hecho, los acuerdos entre Kadyrov y Putin estaban lejos del federalismo ruso y representaban un verdadero feudalismo. El zar de Moscú recibía lealtad y estabilidad en Chechenia, y a cambio, el futuro don conseguía gran autonomía y mucho poder en la república. Y claro, dinero del presupuesto ruso. Mucho dinero, dinero para la verdadera reconstrucción de Chechenia, dinero para pagar la lealtad de los Kadyrovitas y, por supuesto, dinero para el enriquecimiento personal de Kadyrov y los miembros de su familia. Sobre ese último punto no se hablaba directamente, pero el rápido enriquecimiento de Ramzan Akhmatovich en pocos años, quien antes no tenía negocios, lo prueba. Cabe señalar que el acuerdo consta de varias condiciones clave no oficiales. En primer lugar, Kadyrov demuestra un reconocimiento total e incondicional de la autoridad de Moscú sobre Chechenia y una lealtad personal a Putin. Organiza la supresión total de la resistencia armada y así garantiza que no represente un problema de seguridad para el centro federal. En segundo lugar, a Kadyrov se le permitió crear y controlar poderosas estructuras de seguridad, bien armadas y equipadas, los llamados Kadyrovtsi, que, en esencia, le obedecen y son su principal herramienta para mantener poder y seguridad en la República. En tercer lugar, Putin proporcionó una financiación masiva y prácticamente sin control a Chechenia para su reconstrucción y desarrollo. Este financiamiento servía tanto para la verdadera restauración de la infraestructura como para mantener la lealtad de las élites y la población. Kadyrov y su círculo cercano obtuvieron inmunidad política y legal no oficial ante la intervención de organismos federales como el Servicio Federal de Seguridad, el Comité de Investigación y la Fiscalía en los Asuntos de la República.
Chechenia, en esencia, obtuvo un estatus extraterritorial especial dentro de Rusia, donde las leyes y prácticas federales se aplican de manera selectiva. Y al final de cuentas, Putin brindaba, sin duda, apoyo a Kadyrov como el único líder de Chechenia, sin permitir la aparición de centros alternativos de poder o competencia política. Este acuerdo informal benefició a ambas partes, asegurando el fin a largo plazo de la guerra y del movimiento nacional liberador en el Cáucaso. Este logro fue presentado por Putin como una gran victoria, lo que de antemano fortalecía su imagen como un líder fuerte y exitoso, una imagen que sigue alimentando a los simples Iván rusos. Y lamentablemente, ellos caen en eso: represiones y otros abusos legales. Un esquema simple y confiable. Putin compra la paz. La lealtad y la gobernabilidad en una región clave e inestable a cambio de otorgar a su líder poderes excepcionales e independencia financiera solo podían funcionar si Kadyrov reprimía brutalmente cualquier resistencia. Por eso, tanto el padre como el hijo dedicaron la mayor parte de sus fuerzas a eliminar a sus antiguos compañeros de armas, quienes nunca reconocieron la autoridad de Rusia y continuaron la guerra armada, la lucha. Pero para lograr lo planeado, no solo se necesitaban los Kadyrovtsi, sino también un aparato estatal poderoso que pudiera reprimir cualquier disidencia y oposición. Dentro de Chechenia, así comenzó a formarse una verdadera dictadura, y una parte inseparable de cualquier dictadura siempre es el terror y la intimidación. Se desconoce cuántas personas fueron reprimidas en los 25 años de gobierno de la dinastía Kadyrov. Según los datos, se estima que al menos 5.000 personas fueron víctimas directas, asesinados, desaparecidos o torturados hasta la muerte. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Memorial, así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han documentado en repetidas ocasiones el caos legal sistemático en Chechenia. Desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, secuestro de familiares y críticos y humillación pública de opositores o descontentos con la política de los Kadyrov, así como la toma de rehenes, característica de la Edad Media, y otras formas de castigo colectivo, como incendiar casas si ahí vivían sospechosos. Por supuesto, no hay cifras oficiales exactas, ya que muchos casos no se investigan y las víctimas o testigos guardan silencio por miedo. Por eso, las estimaciones provienen solo de monitoreo, entrevistas, casos judiciales y extrapolación de datos. Entre 2000 y 2009, el pico de las represiones de Kadyrov fue cuando casi todos los opositores al régimen eran acusados de vínculos con militantes. Todas las ilegalidades cometidas se justificaban por la necesidad de una lucha rápida y despiadada contra el terrorismo. Incluso a nivel federal, Putin decía abiertamente que no había que preocuparse por quienes estaban asociados con elementos radicales. Recuerden al menos su frase legendaria sobre a quién había que eliminar en el baño. Pues bien, no solo los eliminaban en los baños. Aunque en Rusia hay moratoria de pena de muerte desde 1996, las leyes federales no se aplicaban en Chechenia. La prisión de Chernokosovo también ganó una triste fama, y las condiciones de detención y el trato a los prisioneros en esencia no diferían mucho de Auschwitz o Dachau. En 2009 se canceló el régimen de operación antiterrorista y formalmente Chechenia volvió completamente al marco legal ruso. En la República comenzó a operar el Tribunal de Jurado, considerado la forma más justa y democrática de proceso judicial. Sin embargo, esto solo es una fachada. El terror de Kadyrov se volvió más secreto y la represión común ahora es el secuestro de personas. Así, una persona iba de su trabajo a casa o, al revés, iba y no llegaba, se desvanecía en el aire o en la noche llegaba una camioneta negra. Como en tiempos de Stalin, la gente desaparecía casi siempre para siempre y quienes eran liberados quedaban muy callados y obedientes. Si ya comparamos con la época de Stalin, vale la pena mencionar al Beria de Kadyrov. Se llama Ruslan Alshanov. Él fue de hecho el centro organizativo para la formación de los Kadyrovtsi y durante 2 décadas encabezó el Ministerio del Interior de Chechenia. Él fue quien aseguraba el control estricto y la represión de cualquier oposición en Chechenia, aunque antes había luchado contra Rusia. Así que cambiar de bando sobre la marcha no es un fenómeno tan aislado. Pero, ¿de qué sorprenderse aquí? Kadyrov también sentía un amor especial por las minorías sexuales, además de los disidentes.
La persecución lesbianas, gays, bisexuales y transgénero y los juramentos a Putin se volvieron la carta de presentación del sultán checheno en Chechenia. Fuera de sus fronteras, circulan persistentemente rumores de que existen prisiones secretas especiales para gays. Incluso se menciona el supuesto lugar donde se encuentran, en la ciudad de Argun y en el pueblo de Tsotsiurt. Las autoridades negaron categóricamente la persecución y la existencia de la homosexualidad. Kadyrov declaró públicamente en varias ocasiones que en Chechenia no hay ni un solo gay, pero eso no impidió que en 2017 se llevaran a cabo purgas masivas contra los gays, lo que provocó una gran repercusión incluso dentro de la propia Rusia. Cientos de hombres fueron detenidos, brutalmente torturados, electrocutados, humillados y forzados a delatar a otros de orientación no tradicional. La mayoría de ellos fueron liberados después de que sus familiares pagaran rescates que iban de decenas a cientos de miles de rublos o tras sufrir humillaciones públicas. Al menos 2 docenas de personas fueron asesinadas a golpes por las fuerzas de seguridad. Algunos prisioneros eran forzados a delatar a otros representantes lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, ampliando el alcance de las redadas. Se practicaba la devolución a las familias en casos de asesinatos por honor, sobre todo en zonas rurales, donde prisioneros golpeados eran entregados a sus familias, quienes eran instadas a cometer un asesinato por honor, matando a su propio pariente. Limpiar la deshonra, solo una brutalidad. Sin embargo, no fue un hecho aislado. Hubo redadas similares en 2019 y 2021, así que, a este ritmo, pronto los inquisidores medievales se quedarán cortos. Existe otra forma particular de represión en Chechenia. De hecho, una versión más ligera son las disculpas públicas en cámara, que luego se difunden en los medios locales y redes sociales. Sin embargo, en este caso, los detenidos primero pasaban por una golpiza preventiva obligatoria. Cabe señalar que te pueden obligar a disculparte por cualquier cosa, por un comentario inapropiado en Vkontakte, por hablar por teléfono en la mezquita, por un pequeño robo, e incluso por exceder el límite de velocidad o estacionarte de manera descuidada. Al mismo tiempo, estas confesiones públicas no tienen ningún fundamento legal, pero están muy extendidas en Chechenia y ya se han convertido en una característica distintiva del régimen de Kadyrov. Cualquier persona sensata entiende perfectamente que toda esta oscuridad de Kadyrov solo es posible bajo 2 condiciones, gracias al cuerno de la abundancia que llega desde Moscú, para que las autoridades centrales simplemente hagan la vista gorda ante todo este desorden en Chechenia y para que suministren regularmente recursos para mantener todo este aparato de poder. Por eso Putin cierra los ojos y asigna dinero, a veces incluso en contra del sentido común. Chechenia, que ocupa menos del 0.1% del territorio ruso y tiene poco más del 1% de la población, recibe tantas inversiones de Moscú que parece que la estatalidad rusa depende de ella. Así, según los datos de Rosstat, en 2024, la República de Chechenia recibió del presupuesto federal, es decir, del Fondo Común Ruso, ni más ni menos que 120.9 mil millones de rublos, y eso que la vecina Ingusetia recibió en el mismo periodo solo 18.6 mil millones y la estratégicamente importante región de Kaliningrado 31.7 mil millones, da la impresión de que Chechenia es prácticamente el ombligo de Rusia, y cabe señalar que el presupuesto de Chechenia depende en un 87% de las aportaciones federales. Chechenia depende totalmente de las transferencias de fondos del centro. En esencia, Chechenia es simplemente una región parasitaria que vive a costa del dinero de otros contribuyentes rusos, vive sin preocupaciones. Si esto hubiera sido hace unos 20 años, tales sumas gigantescas podrían haberse explicado por la necesidad de una pronta restauración de la infraestructura destruida por la propia Rusia. Pero ya todo ha sido restaurado desde hace tiempo, o casi todo, al menos los grandes asentamientos. A Grozny, de hecho, lo convirtieron demostrativamente en una especie de joya y lo promocionaron como ejemplo de la gestión eficaz de Putin. Por eso, hoy la excusa de la reconstrucción ya no funciona. Así que esas inversiones solo se explican por una cosa: el pago de Moscú por la lealtad de Chechenia, o más precisamente, por la lealtad del clan Kadyrov. De esta manera, se puede afirmar que la Chechenia moderna es un caso único en el que la parte ganadora paga tributo a la parte perdedora. En cualquier caso, no pude encontrar precedentes similares en la historia mundial. Si encuentran algo parecido, por favor escríbanlo en los comentarios. Con gusto y placer leeré sobre el Padishah del siglo XXI,
La familia de Kadyrov, una verdadera dinastía, juega un papel clave en su dictadura. Se desconoce el número exacto de hijos que tiene. Incluso el propio Ramzan menciona a veces 12, a veces 14, incluyendo 2 adoptados, y la cantidad de hijos nacidos fuera del matrimonio ni siquiera se puede calcular. Tener un harén, que incluye incluso a niñas menores de edad, hace mucho que es la norma para los líderes de Chechenia y les importa poco el código de familia de la Federación Rusa o cualquier otro castigo penal por pedofilia. Para un verdadero padishá y sus fieles sirvientes, las leyes no están escritas. Creo que no hace falta explicar que toda la familia Kadyrov vive bastante bien. Empecemos por los parientes secundarios. Islam Kadyrov, primo segundo de Ramzan, es ministro de Tierras y Propiedades y viceprimer ministro en Chechenia. Zulay Kadyrova es subdirectora en el gobierno de Chechenia y su esposo Salman Zakriev, primer viceportavoz del parlamento local. El esposo de la segunda hermana, Ramzan Cherkigov, fue ministro de Transporte y Comunicaciones, y su sobrino Indonesi, Idris Cherkigov, jefe del distrito de Kurchalaev. El primo de Ramzan, Yaz Magomed Kadyrov, por supuesto, fue elegido alcalde de Grozny en unas elecciones competitivas y democráticas. A los 30 años, una de las hijas de Kadyrov, Shadiyat, fue casada con el hijo ya mencionado de Ruslan Alkanov, Adam Alkanov, quien de inmediato fue nombrado por su suegro como ministro de Salud de Chechenia. Esto sin tener educación médica. Pero el papel central en la dinastía lo juegan su hija Aishat y sus 2 hijos Ajmat y Adam. Así que la hija mayor, Aishat. Kadyrova, a los 22 años, ocupó el cargo de primera viceministra de Cultura de Chechenia y ya al año siguiente fue ascendida a ministra y 2 años después se convirtió en vicejefa del gobierno. También recibió los títulos de Trabajadora Emérita de la Cultura y Artista del Pueblo de la República de Chechenia. Me pregunto, ¿en qué películas tuvo tiempo de actuar? Jeje, no encontré ninguna. El hijo mayor de Ajmat Kadyrov, llamado como su abuelo colaborador a los 18 años, ocupó el cargo de ministro de Cultura Física y Deporte de la República Chechena, así como el puesto de presidente del club de fútbol Ajmat, el más grande de Chechenia. Antes destacó como deportista, practicando boxeo y artes marciales mixtas. Sin embargo, las razones de sus victorias deportivas se explicaban por el hecho de que sus oponentes simplemente se dejaban ganar por miedo a su padre o simplemente eran sobornados. Incluso algunos blogueros deportivos rusos escribieron sobre esto en su momento. Adam Kadyrov es en realidad una persona aún más notable, a pesar de su corta edad. Según investigaciones periodísticas, su verdadera madre era una concubina de 16 años de Ramzan llamada Samira Zabrailova. Cuando Adam cumplió 6 años, fue declarado el hafiz más joven, es decir, una persona que ha memorizado el Corán. Sin embargo, no se hizo famoso por eso. En la primavera de 2023, toda Rusia supo del caso de Nikita Shuravlev. La trama era la siguiente. Un estudiante de 19 años de Volgogrado grabó y publicó un video quemando el Corán frente a una mezquita. Para Rusia, esto es un delito grave y una ofensa a los creyentes. Muchos manifestantes y disidentes ya habían sido acusados antes por este absurdo artículo. Luego, todo se vuelve muy extraño, porque al chavo, sin relación previa con Chechenia, lo llevan al centro de detención de Grozny y ahí, frente a la cámara, públicamente. Adam Kadyrov, de 15 años, golpeó al pobre estudiante y el video lo subieron a internet. Pero lo más importante es que toda esta crueldad fue presentada como un acto heroico, como una hazaña del joven Kadyrov. Magomed Daudov, jefe del gobierno de Chechenia, calificó esto como un acto de verdadero musulmán. Piénsenlo, incluso para Rusia, donde golpear a los prisioneros ya es algo normal desde hace mucho tiempo, este incidente fue absolutamente escandaloso, especialmente porque fue grabado en video. Kadyrov no sufrió consecuencias. La investigación del Ministerio del Interior de Rusia fue solo formal. A Nikita Shuravlev le sumaron cargos de traición a la patria y le dieron 14 años de prisión en campos. Y después de esa acción pseudoheroica, sobre Adam Kadyrov cayó una lluvia sin precedentes de premios y cargos. A los 15 años recibió el título de Héroe de la República de Chechenia y fue nombrado jefe del Departamento de Seguridad del líder de la República de Chechenia. A los 16 años fue condecorado con la Orden de Ajmat Kadyrov, es decir, de su propio abuelo, y también fue nombrado curador del batallón creado especialmente para él con el nombre del Jeque Mansur, y al mismo tiempo fue condecorado con la estrella del batallón Jeque Mansur.
y a los 17 años ocupó el cargo de secretario del Consejo de Seguridad de Chechenia y curador del Ministerio del Interior de la República de Chechenia. Y a los 17 años ocupó el cargo de secretario del Consejo de Seguridad de Chechenia y curador del Ministerio del Interior. Un poco antes, Adam Kadyrov fue condecorado con la Medalla de Defensor de la República Chechena. También tiene varios títulos y cargos honoríficos más, por ejemplo, la medalla por la contribución al desarrollo de la Universidad Rusa de Fuerzas Especiales de primer grado. Y eso que el chico cumplirá apenas 9 años el 24 de noviembre de 2025. Probablemente digan que es un absurdo y nada más, pero no, esto no es surrealismo en absoluto. Ni en tiempos del estancamiento había tales bromas, cuando daban órdenes y medallas a todos los funcionarios del partido, con o sin motivo. Pero premiar a un menor de edad, ¿y por qué premiar por golpear a un chico que ya estaba destrozado? En la Chechenia actual, como ves, todo es posible. La única explicación racional para toda esta transformación de Ramzan Kadyrov, el Brezhnev tardío, puede ser solo una. Ramzan considera a Adam su sucesor y lo destaca entre los familiares para garantizar la lealtad de la élite local a su hijo ante una posible muerte repentina. Incluso de una manera tan absurda. Pronto Kadyrov hijo, por tantos premios y títulos, igualará si no a Brezhnev, al menos a Zhukov. Exactamente. De esta manera, en su Chechenia, Ramzan Kadyrov, desde hace mucho tiempo, se ha convertido en el más absoluto padishah, ignorando todas las leyes y necesidades existentes e imponiendo las suyas propias. Gracias al apoyo abierto y encubierto de Putin, Ramzan se ha convertido en una especie de Genghis Khan de bajo presupuesto, pero con las ambiciones de Napoleón y un ejército de TikTok. Si hablamos de las ambiciones napoleónicas de este padishah y su séquito, Ajmat y Ramzan, financiados por Moscú, no toleraban ofensas. Ramzan protegía a sus cómplices, viéndolos como el principal apoyo de su poder. Aumentaba su número, mejoraban su manutención y equipamiento, y ya en vísperas de la invasión a gran escala a Ucrania en febrero de 2022, su cantidad se estimaba en 7 a 10.000 combatientes. Sin embargo, lo que no cambió en los Kadyrovtsi fue su lealtad personal a su líder y no al Estado ruso como tal. Formalmente, fueron incorporados a las tropas internas del Ministerio del Interior y después de su disolución, a la Guardia Nacional de Rusia. Pero todos saben que solo obedecen a Kadyrov, no a los generales del centro. Este hecho resalta nuevamente el estatus único de Chechenia en Rusia. Además, esta situación contradice directamente la esencia misma del modelo de dictadura y mando único de Putin, que es lo que representa Rusia. Y no permitir ningún tipo de vínculo horizontal, y en primer lugar, entre los organismos de seguridad. Kadyrov, al jurar lealtad a Putin, hace hincapié en la devoción especial de sus tropas y su disposición para cumplir absolutamente cualquier orden del zar de Moscú. Como Ramzan es leal a Putin, los Kadyrovtsi también lo son y están listos para hacer el trabajo más sucio. Además, gracias a la promoción mediática, los Kadyrovtsi obtuvieron la reputación de ser unidades de élite, y como se vio sin fundamento alguno. La utilidad y capacidad de combate de los Kadyrovtsi se evidenció en los primeros días de la invasión a gran escala. No se sabe con certeza por qué los enviaron como parte del desembarco en Gostomel. Quizá Putin solo quería probarlos en una situación real. ¿O fue una trampa de los generales del ejército como Gerasimov que desprecian a Kadyrov y su gente? Sin embargo, los Kadyrovtsi pronto demostraron ser débiles, incapaces de resistir el ataque de los defensores del aeropuerto de Gostomel y huyeron hacia los bosques cercanos. Hasta los paracaidistas de Ulyanovsk resistieron más. Luego, otras unidades Kadyrovtsi fueron derrotadas cerca de Bucha. En marzo de 2022, ellos cometieron numerosos crímenes de guerra. Los Kadyrovtsi también participaron en la dirección de Lugansk y durante el brutal asedio de Mariupol. Pero incluso según el mando ruso, casi siempre fueron el eslabón débil, desempeñando más un papel publicitario que cumpliendo tareas de combate. Casi siempre combatían después de que otras unidades tomaban las posiciones y solían ocultarse detrás de ellas.
Pero saquear, matar civiles y grabar videos mostrando cómo disparar heroicamente al vacío o pelear contra árboles, eso sí se convirtió en la verdadera tarjeta de presentación de los Kadyrovtsi. Entonces recibieron su merecido apodo de el ejército de TikTok. Ramzan Ashmatovich intentó compensar este evidente fracaso reclutando a más voluntarios en Chechenia. Sin embargo, las malas lenguas afirman que muchos Kadyrovtsi en realidad fueron movilizados a la fuerza, que fueron presionados o tenían cargos penales en su contra. Pero aún así, lograron crear nuevas unidades y completar las que habían sido previamente destruidas. Se estima que hay entre 25 y 30.000 Kadyrovtsi, aunque 60.000 ahora también son reclutados para el ejército, no solo para la Guardia Nacional de Rusia. Los nuevos batallones Zapad-Akhmat, Vostok-Akhmat, Yug-Akhmat y Sever-Akhmat quedaron bajo el Ministerio de Defensa. En años recientes, los Kadyrovtsi ya no combaten activamente, ahora se dedican principalmente a aterrorizar a la población local en territorios ocupados. A menudo, los habitantes de los territorios ocupados de Ucrania asustan a sus hijos con los Kadyrovtsi. Y esto no es nada sorprendente, ya que en la guerra de drones las habilidades salvajes de los Kadyrovtsi se volvieron inútiles, aunque este hecho no impide que Kadyrov presuma de que Putin le otorgó el rango de coronel general. Esto a pesar de que él no sirvió ni un solo día en el ejército, ni en el ruso, ni en el de Ichkeria, y ni siquiera fue teniente. ¿Es posible una tercera guerra chechena? El futuro de Chechenia depende directamente de la unión entre Putin y Kadyrov. Es extremadamente difícil predecir las consecuencias si algo le sucede a alguno de ellos o a ambos al mismo tiempo, considerando las particularidades de Chechenia y de la región del Cáucaso en general. Por otro lado, si el zar muere o es derrocado, no está garantizado que su sucesor tolere la independencia sin precedentes de un sujeto de la federación que realmente no es tan relevante, y que no trate de controlar Chechenia. Muchos altos funcionarios del Kremlin, como los chequistas Patrushev y Bortnikov, casi abiertamente buscan poner en su lugar al engreído Don Don, principalmente porque en la guerra actual su utilidad es casi nula. En ese caso, Kadyrov, acostumbrado a la libertad, podría volver a los Kadyrovtsi contra Moscú, como ya hizo Prigozhin. Y que, en la historia mundial, existen muchos casos donde un perro domesticado se suelta de la cadena y muerde a su dueño. Y entonces una nueva guerra en el Cáucaso es muy probable. Por otro lado, la muerte de Ramzan Kadyrov podría desestabilizar la región internamente, especialmente si para ese momento Adamchik no ha alcanzado una edad suficiente y no logra mantener el control sobre sí mismo con la verdadera autoridad de Ramzan. Él lleva una vida tranquila. A los débiles los eliminan primero, sin importar quién fue su difunto padre. En septiembre de 2023 ya circulaban rumores de que Ramzan había muerto o estaba en coma. Aunque los rumores se desmintieron rápido, era claro por su aspecto que el padishá no estaba sano y difícilmente viviría mucho. Tu mini sultanato medieval, el feudo hereditario de la dinastía Kadyrov y un verdadero estado dentro de otro estado. Un estado donde las normas, la sharia y la voluntad del padishá pesan más que cualquier ley escrita en Moscú. Es más, Chechenia es y sigue siendo la única región donde el poder federal de facto cedió el control real al líder local. Así es la Chechenia de Putin victorioso. Eso es todo de mi parte. Gracias por ver el video completo, a todos los espectadores y a nuestros patrocinadores por apoyar el canal. Hasta luego a todos.